Bueno, hoy ante todo vamos a recordarnos de algo importante. Hoy es el lunes del ángel. ¿Estuvieron pensando en el ángel, dando gracias al ángel de la resurrección? Bueno, también vamos a tomar un minutito para darle gracias al Señor por el ministerio de los ángeles, nuestros ángeles guardianes, el ángel de nuestra familia espiritual, de nuestra familia religiosa, el ángel de nuestras familias biológicas. Y le damos gracias al Señor porque de tantas formas los ángeles nos protegen en este itinerario, en esta jornada de peregrinación de la vida aquí en la tierra, que como dice el Concilio Vaticano II, caminamos entre tribulaciones y entre consuelos de Dios. Y los ángeles son una parte fundamental del ministerio del consuelo de Dios a su pueblo que peregrina aquí en la tierra. Así que demos gracias y valoremos la misión de los ángeles, que como vieron, si ven el Via Crucis aquí comienza con el ángel, con la cruz, ¿verdad? Que nos indica, caminen el camino de la cruz, caminen junto a Jesús como la Santísima Virgen, y al final del Via Crucis, grande estoy hablando, está el ángel de la resurrección, el ángel que hoy celebramos, que es el que anuncia a María Magdalena, a las mujeres que están llorando, no lo busquen aquí, que Él no está muerto, sino que ha resucitado. Pues esto tenemos que también nosotros pensar sobre nuestros seres queridos. Y esto lo voy a hablar rápidamente porque no es la catequesis de hoy. Pero todo es catequesis, ¿verdad? Hermanos, recordemos que a los seres queridos que parten a la casa del Padre, sí, sus cuerpos quedan enterrados aquí en la tierra, pero un día van a resucitar esos cuerpos. Pero ellos no, vamos ahí a orar ante ellos, a honrar sus cuerpos, a dar gracias al Señor por sus vidas, pero recordemos que ellos no están ahí, ellos están vivos y tenemos que aprender a relacionarnos con nuestros seres queridos que han partido sabiendo que están vivos. Por lo tanto, podemos hablar con ellos, pedirles que intercedan por nosotros o interceder nosotros por ellos, porque no sabemos si ya han llegado a la casa del Padre. Podemos pedirles que intercedan, podemos pedirles que nos acompañen, que nos regañen cuando es necesario y nos enderecen el camino. Bueno, suficiente sobre los ángeles porque ya sería otra catequesis, ¿verdad? Bueno, ayer estábamos hablando sobre que necesitamos localizar las apariciones marianas desde la verdad fundamental de la maternidad de la Santísima Virgen María. Una de las maneras en que la Virgen manifiesta su mediación materna a la humanidad a través de la historia de la Iglesia es por medio de las apariciones marianas. También tocamos brevemente la era mariana, que comienza con la Rue du Bac, ¿verdad? Con la aparición de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Ya mañana hablaremos de la era mariana. Pero a partir de que empieza esta era particular donde la Virgen se hace más presente en el mundo, donde se manifiestan más movimientos marianos, donde hay mucho más desarrollo de la doctrina mariana y donde también hemos tenido, a partir de la era mariana, una serie de grandes papas marianos, claro, la coronación de ellos, San Juan Pablo II, el Papa Totus Tuus, que nos enseñó con su vida y con su magisterio la importancia de ir a Jesús a través de María, de vivir en un totus tuus totalmente consagrados a ella. Ahora vamos a entrar un poquito más en la aparición de Lourdes, que en sí no sé si puedo llegar, ¿verdad? Porque es una escuela tan profunda, pero bueno, que algo quede, ¿no? Recordemos, como les dije ayer, que cada aparición revela, recuerda, manifiesta o nos ayuda a profundizar alguna verdad del Evangelio que está siendo olvidada en la humanidad, que está siendo ignorada, a veces hasta rechazada, y la Virgen viene a ser memoria. La Virgen es la memoria mariana materna de la Iglesia. Viene a recordarnos algún aspecto del Evangelio o algún aspecto de la fe
que está siendo confrontado, ignorado, olvidado o rechazado. ¿Cómo lo hace la Virgen en las apariciones? Pues lo hace a través primero de aparecerse. El hecho que la Virgen se aparece en un lugar, como vimos ayer, no es de voluntad propia, es enviada por la Santísima Trinidad en un momento específico histórico, y cada aparición tiene su propia misión y carisma. Entonces no es lo mismo el carisma que la Virgen dejó en Fátima que el que deja aquí en Lourdes. Es la misma madre, pero que va adornando la vida de la iglesia con diferentes carismas en diferentes momentos históricos. Pero lo hace a través de aparecerse, como vimos ayer, es recordarnos que Dios es el Señor de la historia. No importa cuán oscura sea la cueva de la humanidad en este momento, no importa cuánta basura, inmundicia hay en el mundo de hoy, la Virgen se aparece para recordarnos que Dios es el Señor de la historia y que vence toda la oscuridad. Por lo tanto, siempre las apariciones son signo clarísimo de amor materno y de amor, el amor de Dios, que nunca nos abandona, que camina junto a su pueblo, que va como el pueblo del Éxodo, ¿verdad? Que caminaba en el desierto. Pues en el desierto de nuestra vida el Señor siempre va adelante y va atrás. Durante el día como sombra y en la noche como columna de fuego, según vayamos necesitando, ¿verdad? Pues la Virgen se manifiesta primero, y lo primero que nos revela con su presencia es el amor de Dios. Dios me ha enviado para darles mi amor materno y ejercer los efectos de mi maternidad con la humanidad de ese momento histórico, y a partir de ese momento histórico hasta el fin de los tiempos. También lo hace a través de sus palabras, o sea, lo que es el mensaje que la Virgen da. Siempre da, y hay un mensaje que es repetitivo en todas las apariciones. Y no es porque la Virgen no tenga más cosas que decir. Es repetitivo porque es el más urgente, la conversión. Porque la Virgen no va a empezar a hablar algo que no fue lo que primero habló Jesús. ¿Cómo empieza Jesús su ministerio público? Llamándonos a conviértanse y crean en el Evangelio. O sea, la conversión es condicional para la fe. No podemos creer si no tenemos un corazón nuevo. Pues la Virgen viene para instar en nosotros el don de la fe, y es el simbolismo más importante de la luz. Y aquí es un lugar de luz. La luz es símbolo de la fe. ¿Por qué símbolo de la fe? Porque la fe es la verdad. Y la verdad es lo único que nos libera del error, porque es el error, la confusión, lo que nos lleva al pecado. También nos habla a través de los gestos. Ayer vimos muchos de los gestos de la aparición, y de cómo estos gestos, para mí una de las cosas lindas de la aparición y de la captación espiritual de Bernardita, es que Bernardita nos describe cómo se aparece la Virgen en detalle, ¿verdad? Ya vemos algo de su personalidad, era detallista. Pero en esos detalles no solamente nos está dando, ay, pues tenía un rostro lindo, el más bello, ¿verdad? Nos dice, era bello, sereno, apacible. Nos da los adjetivos calificativos, pero no son adjetivos calificativos, son virtudes. O sea, en la manera en que Bernardita nos revela, nos dibuja al alma a la Virgen de Lourdes, nos va describiendo la escuela de virtudes, todas las virtudes que ella captó de la Santísima Virgen y que ella imitó hasta el momento de su muerte. Por eso es que también tenemos que decir que uno de los grandes carismas de Lourdes es la escuela de oración y la escuela de virtud, que son las dos cosas más importantes que primero aprende Bernardita. A rezar el rosario, que lo hizo con la Virgen, como hablábamos ayer, en la era mariana vamos a ver a la Virgen relacionarse con los videntes, y con los videntes es la humanidad. Los videntes representan a la humanidad de manera ya más cercana, ya más en nuestra vida, ¿verdad?
Catalina Laboré, la cabeza en la pierna. Aquí a Bernardita reza el rosario con ella, le enseña cómo rezarlo y también desarrolla tradiciones. Esto es algo muy lindo de las apariciones. Te deja gestos, te deja mensajes, peticiones, llamadas. Una llamada fundamental que hubo aquí, ¿cuál fue? Penitencia, penitencia, penitencia. 3 veces lo dijo la Virgen y lo hizo repetir 3 veces a Bernardita. ¿A qué le recuerda penitencia, penitencia, penitencia? Al ángel de Fátima, a la visión que tuvo Lucía, con el ángel que tenía la espada llena de fuego que grita penitencia, 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 pero la Virgen detiene la espada con su mano materna. También aquí la otra llamada fue rezar por los pecadores. Fueron 2 llamadas claras y fundamentales. Hacer penitencia y orar por los pecadores. Entonces vamos viendo que en cada aparición hay una escuela. En la primera aparición la vimos ayer, que es toda la escuela de el semblante externo de la Virgen revela todas las virtudes. Hablamos algo, y creo que no sé si lo mencioné ayer o si lo voy a mencionar hoy, pero mejor lo menciono antes que se me olvide, ¿verdad? De las 2 rosas doradas en los pies, ¿verdad? Pies que están descalzos, que simbolizan la pobreza, pero no es solamente la pobreza material, es la pobreza del espíritu. ¿Y por qué en los pies? Porque la Virgen nos quiere decir con eso: estén listos, despojados de todo, para ir a donde mi hijo los necesite, para que ustedes estén dispuestos a hacer lo que mi hijo los necesita. Por eso son los pies, porque los pies simbolizan el andar, ir. Pero sobre los pies están las rosas, que decíamos ayer, como que no pega, ¿verdad? Pero sí pega súper pegado, porque la libertad de la pobreza para ir a donde necesitamos, donde no nosotros necesitamos o queremos, donde Jesús necesita que vayamos. Pero estos pies libres, despojados de todo, para ir donde el Cordero nos necesita, tienen 2 rosas doradas. Y acuérdense que San Pablo nos dice que esparzamos por donde vayamos el buen olor de Cristo. Y por eso es que están las 2 rosas en los pies. Es un ir, es un llamado al ir, a ser misioneros, pero no misioneros a mi forma, sino misioneros según el estilo que el Señor nos ha dado en el Evangelio, y misioneros como la Santísima Virgen María. Un sí incondicional, un sí despojado de sí mismo y de sí misma. Pero un sí lleno de virtud, es un ir con virtudes, porque si vamos a servir con prepotencia, con mala gana, con malas caras, pues como que ¿quién quiere ser servido, verdad? Servir requiere que nosotros no solamente hagamos algo, sino que lo hagamos con la presencia de Cristo y de nuestra Madre. Y así es como esparcemos el buen olor a Cristo. Y es simbolizado en la flor que da el mejor olor. ¿Cuál es la flor que da el mejor olor? La rosa. Por lo tanto, también hablamos ayer de que aquí empieza lo que le llamó San Juan Pablo II en su primera visita y en su última. La última visita que hizo fuera de Roma fue a Lourdes. En un momento muy difícil para la vida de la iglesia, y fue cuando casi, sí, todo el mundo pensó que él moría, porque casi cae del reclinatorio, porque él dijo: voy a Lourdes a sumergir en las aguas purísimas y milagrosas de Lourdes los pecados de la iglesia. Imagínense el peso que él traía en sus hombros para ponerlo en las aguas inmaculadas. Un gesto bellísimo de San Juan Pablo. Y aquí repitió otra vez: estamos en la escuela de oración de la Gruta de Lourdes. Aquí también tenemos que recordar que cuando él vino, ya él había proclamado los misterios luminosos. Cuando proclamó el año del Rosario,
proclamó los 5 misterios luminosos, o sea que nosotros somos la generación que reza los 5 misterios luminosos. Han habido 2000 años en que hermanos no rezaban en los misterios luminosos. Y él dijo que él se inspiró en promulgar en la iglesia los 5 misterios luminosos cuando vino la primera vez a Lourdes. Porque este es un lugar de luz y al ver todas las velas, dice, lo que hace falta son los misterios luminosos para completar el ciclo de la vida de Cristo. También nos dio el regalo de la exhortación apostólica del Rosario, que es un tesoro. Bueno, seguimos. Toda aparición tiene un carisma singular que se queda impregnando el lugar. O sea, no es que la Virgen viene 15 días, 20 días, bueno, hay lugares donde ha estado más tiempo y ojalá que todo se queda mucho tiempo en esta era, ¿verdad? Porque imagínense cómo estamos y aún la Virgen apareciéndose repetidamente y en tantos lugares y en casi todos los países del mundo. Pero el carisma singular de esa aparición queda impregnado en el lugar. Y vamos a ir viendo cómo queda impregnado. Cómo lo que pasa durante el tiempo de la aparición ya se convierte en la forma de vida de ese santuario. Y eso significa el carisma impregnado en el lugar donde la Virgen se apareció. Por lo tanto, ya vimos el primer día de las apariciones, ¿verdad? Que es el día del encuentro, donde la Bernardita traspasa ese temor, se va de rodillas ante la Virgen, la ve llena de luz y todo lo que explicamos ayer, que espero que todos lo hayan recibido. Después, la duda, ¿verdad? ¿Y habré visto yo a la Virgen? Entonces el sacerdote le dice, échale agua bendita y si es de Dios se queda y si es del demonio se va. Atención, hermanos, que fue tan bello porque cuando le echó agua, igual le pasó a los videntes de Medjugorje, le echaron agua bendita, a la Virgen le cayó en su vestuario. ¿Y qué hizo la Virgen? Se sonrió. Aquí hay 7 sonrisas de la Virgen. Se sonrió porque imagínense, ¿qué va a decirle? Yo soy la madre de Dios, échame agua bendita. Pero aquí hay una enseñanza, no para la Virgen, sino para nosotros. Hermanos, ¿saben qué? Anden siempre con ustedes una botellita chiquita de agua bendita. Porque a veces, en el momento inesperado, somos tentados, o vemos una cosa fea, o oímos algo feo, o nos hacen algo que nos ofende. Pues ¿saben qué? En ese momento cogen la botellita y se persignan con agua bendita para que lo oscuro que contemplaron, oyeron, vieron o vivieron no les toque el alma. Y su alma pueda seguir sonriendo. En la tercera aparición, la Virgen habla por primera vez. A mí me encanta cómo habla la Virgen. Hermano, nosotros tenemos que entrar en una escuela de lingüística. Todos estamos apurados, ¿verdad?, aprendiendo idiomas. Y es necesario porque en este mundo y especialmente en nuestro carisma tan universal, pues hay que aprender todos los idiomas posibles. Pero el idioma más importante que tenemos que aprender es el de la Virgen. Cómo ella habla. Porque como habla la Virgen en cada aparición, fíjense cómo ella habla. Es una profunda dignidad a la persona humana, aún a esa pequeña niña sencillita de este pueblo, que va a ser su mensajera para el resto de la vida, porque aunque esté en el cielo, pues los mensajes de Bernardita, qué lindo fuera oírlos anoche, ¿verdad? Y después que le ha echado el agua bendita y que le ha sonreído, ¿verdad? Imagínense qué vergüenza para Bernardita, pero bueno. Bernardita le dice, ¿qué quieres de mí? La misma pregunta que hacen siempre los videntes, ¿qué quieres de mí? Y la Virgen le dice a Bernardita, te voy a comunicar algo. Y la Bernardita le dice, ¿quiere que le traiga un papel, un lápiz?
Dice, lo que tengo que comunicarte no necesita papel. Tiene que quedarse escrito en tu corazón. Vayan escuchando estas cosas, ¿verdad? Porque a veces, y es necesario, sí, tener un journal y escribir, pero de nada nos sirve escribir la vida entera si no vamos asimilando en el corazón. Y la Virgen le dice, hazme el regalo. Hermanos, esta es la reina del cielo y la tierra. Y nosotros somos sus servidores. Y le dice, hazme el regalo de venir 15 días seguidos aquí. ¿Para quién era el regalo? Para Bernardita, pero sin embargo la Virgen no dice eso. Mira, te voy a dar un regalo, me voy a aparecer 15 días. La Virgen no habla así, por eso cuando lean mensajes, digan, ¿la Virgen habla así o no habla así? Es una forma de discernir apariciones verdaderas o falsas. La Virgen siempre habla con una profunda dignidad a la persona humana. Hazme el regalo de venir aquí 15 días seguidos. Y Bernardita le promete que lo va a hacer. ¿Y cómo le contesta a la Virgen? Y aquí quiero mostrar una similitud. La Virgen le contesta a la promesa de Bernardita, la Virgen le hace una promesa. Pero oigan la promesa. Yo te prometo a ti no hacerte feliz aquí en la tierra, sino hacerte feliz en el cielo. Esto es en la tercera aparición, en la primera que habla. ¿Cómo fue la primera aparición de Fátima a estos niños? La Virgen les dice, ¿están dispuestos a abrazar todos los sufrimientos que mi Hijo les envíe para la conversión de los pecadores? O sea, que la Virgen no es, ¿cómo se dice eso? Ni melosa ni caramelosa. Ella no tiene tiempo que perder porque cuando ella se aparece hay una urgencia en sus hijos, hay una urgencia de conversión en la humanidad. Inmediatamente ella va, aunque sea, hay gente dice, no, vayan despacito para que no se vayan de la iglesia. Bueno, si vamos tan despacito se van a quedar dormidos y se van a ir por aburridos. Hermanos, nosotros no predicamos despacito. Ustedes oyen a San Pablo diciendo, yo predico bien despacito para que ir poco a poco entrando. No, San Pablo predicaba y predicaba a Cristo crucificado y ahí se convertía la gente. Pues la Virgen le dice, lo primero que le dice a Bernardita es, no te voy a hacer feliz aquí en la tierra, sino en el cielo. ¿Qué está haciendo la Virgen aquí? Es iniciando otra escuela, la escuela de la vida eterna. Una escuela que se ha olvidado demasiado, hermano. Para mí es un dolor inmenso y yo, como le digo, yo no soy ni fatalista ni nada de estas cosas, soy simplemente realista y fundamentada en la verdad evangélica. Pero hermanos, existe el infierno. Y al infierno no crea que van nada más los gangueros más matones. No, hay niveles también en el infierno. Y los místicos que han visto el infierno han visto hasta sacerdotes, hasta religiosos, hasta laicos que estaban en el Santísimo. Porque la santidad es lo que te lleva al cielo. Entonces, no se está hablando del infierno, no para el miedo. El Señor no quiere que le sigamos por miedo. El Señor quiere que le sigamos por amor. Pero por amor tú no le dices a un hijo, no toques la cocina prendida, porque te puedes quemar. Pues por amor hay que decir, como dijo la Virgen en Fátima a estos niños que les mostró el infierno, recen por ellos porque nadie reza por ellos y por eso se van al infierno. ¿Y por qué nadie reza por ellos? Porque ya la tendencia de la Revolución Francesa fue eliminar a los novísimos, o sea, a lo que está después de la muerte. El cielo, el purgatorio y el infierno. No existen. Lo único que existe acaba el día que te mueres. Esa es la tendencia que llevamos 300 años batallando. Y en nuestro tiempo secularizado, muchísimo más. Y todo es relativo, ¿no?
Todo es relativo porque Dios es misericordioso, pues ¿qué tiene de relativo la misericordia de Dios? Si fuera tan relativa, Él no hubiera ido a la cruz. Entonces, hermanos, aquí la Virgen ya les empieza a hablar a Bernardita de que existe el cielo. Y que el cielo es el lugar de la recompensa plena y total. Que no, ¿para qué le dice eso? No solamente iba a ser la vida de Bernardita, que sabemos que fue, pero es la vida nuestra. Lo que nos está diciendo el Señor no es que seamos masoquistas y que andemos buscando sufrimientos por gusto. Lo que está diciendo es, no vivan en una burbuja porque es imposible. Aquí en la tierra es imposible no tener un sufrimiento. Porque si yo no lo causé, me lo causa otro. Pero de algún lado, la cruz nos acompaña siempre. Lo que está diciéndole aquí la Virgen a Bernardita es, más bien a nosotros también, no busquen siempre los placeres terrenos, porque esos placeres se acaban. ¿Qué te duran? ¿Cuánto te duran? A veces yo digo, y se lo digo mucho a los jóvenes, por 10 minutos de placer puedes condenar toda tu eternidad. Entonces, lo que la Virgen está diciendo es, busquen la felicidad eterna, pero eso no es que quedamos en el aire aquí en la tierra. Si yo tengo el cielo frente a mi mirada, yo todo lo que vivo, todas las opciones que voy haciendo en mi vida, son opciones que me van encaminando hacia el cielo. Por lo tanto, son opciones buenas, son opciones verdaderas, son opciones bellas. O sea, tener la mirada puesta en el cielo me hace a mí vivir mejor aquí en la tierra e incluso saber sufrir, porque sé que mi sufrimiento me santifica, me purifica, no solamente a mí, sino también lo puedo ofrecer por los demás. Entonces vemos que aquí también la Virgen quiere, igual que en Fátima, dirigirnos rápidamente hacia la trascendencia, a que veamos que nosotros estamos destinados para la vida eterna y que nuestro destino final es el cielo. Que la vida en abundancia, como cantamos ayer, la vida en abundancia se va a alcanzar plenamente en el cielo. No es que aquí no alcancemos la vida en abundancia del tamaño del jarrito que pueda en el cielo, pero la verdadera y total es en el cielo. Luego vemos que hay una aparición, la próxima, y esto me encanta. Hay una aparición breve y completamente silenciosa. O sea, la Virgen no dijo nada. Solo se le apareció a Bernardita y no dijo nada. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué fue esto? Es el primer día que Bernardita viene con la vela encendida. Atención, las dos características de la vela. Pues como nosotros tenemos el ministerio de las velas, ¿verdad? Vela bendecida y vela encendida. Así es, en esta aparición es la primera vez que Bernardita viene por iniciativa personal con una vela bendecida y encendida a la gruta. A partir de ese momento se iniciará la tradición de todo mundo venir con velas encendidas. Pero en esta aparición la Virgen no dice nada y queda silenciosa. O sea, le habló en la anterior y en esta quedó callada. ¿Qué está enseñando la Virgen aquí? A que nosotros no nos creamos que sabemos leer las formas en que Dios habla o se manifiesta. El hecho que la Virgen se está apareciendo no significa que va a ser a mi modo, sino que yo tengo que acoplarme al modo de ella. La Virgen sabe vivir la palabra de Dios. Hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para callar. Esta es una escuela importantísima para nuestros tiempos, que todo mundo habla. Dios mío, vivimos en la época del hablar. Y como todo mundo habla, ¿se han fijado que todo el mundo habla a la vez? Y por eso no nos escuchamos. Porque yo crecí siendo educada que cuando alguien hablaba, los demás nos callábamos. Y cuando terminaba la persona, tú podías responder.
pero ahora todos hablan a la vez y al final nadie supo qué se dijo. Pero es una compulsión instigada por los espíritus inmundos. El tener que siempre decir algo, el tener que siempre contestar algo, el tener que siempre saberlo todo. Esto es instigado por los espíritus malignos. La Virgen nos enseña que el silencio es uno de los grandes lenguajes de Dios. Y por eso ella guarda silencio en medio de una aparición, y varias veces lo hace, para romperle a Bernardita las expectativas de qué ella va a hacer. Nosotros somos servidores de la Virgen, no controladores de la Virgen. Si ella quiere callarse, nosotros también damos silencio. De ella eso. En la próxima aparición, miren qué lindo, volvemos a la era mariana, la relación tan personal que ella viene de la Virgen con los videntes, ¿verdad? Y con los videntes con nosotros también. Es la primera vez que escuchamos, así como en Rudovac forma todo el noviciado de Santa Catalina, que tremenda formadora tuvo Santa Catalina, ¿verdad? Pero aquí la Virgen en esta próxima aparición le enseña una oración personal a Santa Bernardita, que ustedes ni yo no sabemos cuál es, porque era para Bernardita rezar y no se la podía compartir a nadie. Pero le enseña una oración, hermanos, yo no sé, yo me muero que la Virgen me enseñe una oración. Se me inspira un montón de oraciones y lloro y lloro y lloro cuando las estoy escribiendo, pero son inspiraciones de ella, que ella me enseñe una oración para Bernardita. En la próxima aparición le pide la gran petición de Lourdes: rogar por los pecadores. Ahora, leyendo la aparición, porque acuérdense que ella habla como Dios, dice Dei Verbum, que el Señor nos salva con su encarnación, lógicamente, pero nos salva con sus palabras, nos salva con sus gestos, con sus obras y con su muerte y su pasión y resurrección. Con sus gestos también. Los gestos son salvíficos, por eso hay una teología de los gestos que desarrolló San Juan Pablo II. Pero fíjense que en esta aparición que hace la Virgen, ven que ella está en ese hueco, ¿verdad? Ahí estaba en ese hueco ella. Se hace para atrás y se hunde como hacia el final de la roca. Y después de hundirse en el interior de la roca, entonces Bernardita empieza de rodillas a caminar más cerca de la roca como para estar más cerca de ella, pero la Virgen se iba hundiendo. Y después vio que la Virgen empezó a llorar y se pone triste. Y aquí es donde le pregunta, y hermanos, para mí esto es lo más importante de toda esta catequesis. Cuando Bernardita la ve llorar, como le pasó a los niños de la Salet, como le pasó a los niños de Fátima, como le ha pasado a muchos videntes cuando ven llorar a la Virgen, le preguntan lo que todos nosotros tenemos que preguntar, no solamente cuando la vemos llorar, porque saben que nosotros no la vamos a ver llorar, a menos que hayan videntes que no sabemos, ¿verdad? O tal vez la vemos llorar nosotros con los ojos del alma, pero sí sentimos cuando ella está triste. Y nuestra madre, creo yo, no equivocarme, pero está muy triste en estos tiempos de ver cómo se trata a su hijo. Ella no llora por sí misma, ella llora por su hijo. Jesús no llora por sí mismo, Jesús llora por cómo se trata a su madre. Pero cuando la ve llorar, quien es buen hijo o buena hija, ¿qué hace cuando ve a su madre llorar? Le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quieres saber qué te hace a ti sufrir? Porque si yo sé lo que te hace a ti sufrir, quiero hacer algo para aliviarlo, ¿no? Y viene la segunda pregunta seguida. ¿Qué te pasa? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hermanos, estas dos preguntas
Se las tenemos que hacer cuando pasamos en la Gruta de la Virgen. ¿Qué te pasa? ¿Qué podemos hacer para aliviar en cierta manera el sufrimiento del corazón de Cristo y el corazón de nuestra Madre? Y a esas preguntas la Virgen le responde, ¿qué hacer? Rogar por los pecadores. ¿Qué le está diciendo? Que el dolor, las lágrimas, son por los pecadores. Ahora es cierto, hermanos, porque cuando uno predica de esto hay gente que te dice, pero todos somos pecadores. Claro que todos somos pecadores, pero no todos estamos viviendo en pecado mortal, ni todos estamos viviendo, porque yo creo que ya como el mortal como que se traspasó, ya estamos en otro nivel, ¿verdad? No todos estamos viviendo en las garras totales del enemigo, como hay tanto. Mira, ayer recibimos muchas intenciones de madres o de tíos o parientes de jóvenes o de algún miembro de su familia que está poseído. Quiere decir que entre más te abres a pecados muy graves, entre más entras en la oscuridad, también el demonio va cogiendo terreno en tu corazón. Entonces sí, todos somos pecadores, pero hay grado de pecadores. Y la Virgen sufre por el que es pecadorcito como el pecadorzote, porque todos somos sus hijos. Rogad por los pecadores. Y Bernardita ya tiene tiempecito de que se le están burlando, pero a partir de aquí, por alguna razón, posiblemente por la petición, empiezan las persecuciones, las ofensas, las burlas, los bullying, les llamaríamos esta época, ¿verdad? Pero miren qué dice la biografía de Bernardita. No la biografía. Sí, la biografía, porque ella no hizo su auto. Dice que ella acogía todas las persecuciones, todas las tribulaciones, todas las burlas, las piedras que le tiraban, les escupitaban, de todo le hacían a Bernardita. Y ella acogía, estas dos virtudes son muy importantes porque hay que entenderlas. Acogía todo esto con firmeza y con profunda humildad. ¿Qué significa sufrir con firmeza? Quiere decir sufrir con valentía. No amedrentarnos por como me pasa a mí que la gente me dice, madre, ore por mí porque estoy cargando una cruz pesadísima. Pues como no, ¿qué te pasa? Y me dice lo que le pasa y yo voy a rezar por esa astillita de la cruz que estás cargando. Porque ahora le ponemos nombre cruz a cualquier cosa que nos incomoda. Hermanos, hay cruces verdaderas, hay cruces dolorosas. Hay madres que pierden a 3 hijos de un solo, hay padres que con cáncer terminal y tienen 5 niños pequeños. Hay cruces verdaderas, las de nuestros hermanos en Turquía y en Siria, nuestros hermanos en guerra, nuestros hermanos en Israel ahorita. Ayer estábamos hablando con unos judíos, no pueden ni salir de su casa, tienen miedo, ¿verdad? Por la violencia que se ha desatado en Israel. Hay cruces verdaderas, entonces no le llamemos cruces a todo lo que nos pasa en la vida. Puede ser, estoy pasando por un momento delicado, estoy pasando por un momento difícil, o tengo una situación difícil con una persona, pero no le llamemos a todo cruz, porque para llamarle cruz tenemos que vivir lo que Cristo vivió. Entonces, con firmeza significa no caer en una de las graves dificultades de nuestro tiempo y de la cultura moderna, la autocompasión. Pobrecito yo, pobrecita yo que tengo que vivir con este hombre. Pues ¿para qué te casaste con él, mijita? ¿Ah? O pobrecita yo, que mi jefe me pone a trabajar desde que llego hasta que me voy.
qué bueno, pero estarías aburrida, ¿no? Pero son cosas de la vida es difícil, hermano, no tengo buena noticia, la vida es difícil. Pero si sabemos vivirla con firmeza, con valentía, vamos haciendo de esas dificultades, en vez de obstáculos, escalones hacia el cielo y la virtud. Y con profunda humildad. Qué horror lo que me hacen. Eso no es humildad. No, es que yo aquí, la víctima de todo esto soy yo. Siempre somos víctimas, ¿se dan cuenta? Hermanos, la palabra víctima es una palabra muy sagrada. Hay almas víctimas y no abundan, ¿ah? Pero la víctima en mayúscula es Jesucristo. Y la víctima, un poquitito menos de la mayúscula, es la Santísima Virgen María, que inmoló y consintió a la inmolación de su Hijo, como dice el concilio. Entonces no nos hagamos víctimas, es que no me saluda. Ay, qué horror. Imagínate ir a esa misa y nadie me saluda. Pues saluda a todo el mundo. No sé, hay que tener humildad hasta para sufrir, hermano. Si nos corrigen por algo que hicimos mal o que no estamos haciendo bien, en vez de dar 500 justificaciones, explicaciones, digamos, muchísimas gracias por enseñarme. Eso es humildad. El que no es humilde no se deja enseñar. El que no es humilde quiere ser líder, nunca quiere ser seguidor ni discípulo. Hay que sufrir con humildad, hay que servir con humildad. A partir de este momento, Bernardita es amenazada con la cárcel. ¿A qué les recuerda esto? A los niños de Fátima. Amenazada con la cárcel. Y siempre le decía, porque tenemos que recordar que históricamente todo este sector estaba... ¿Ustedes ven ese castillo que está arriba? Hay una historia lindísima, que no se la voy a contar en este momento, pero... Ahí vivían los que mandaban y todos eran masones. Toda esta zona estaba gobernada por masones. Por lo tanto, imagínense que la Virgen sabe a dónde se apareció, ¿verdad? Y decían, te vamos a echar a la cárcel. Si no niegas las apariciones, te vamos a echar a la cárcel. Y ella decía, me van a hacer un favor. Esto sí que es sufrir con valentía y humildad. Le decía a los masones, pues écheme a la cárcel porque me van a hacer un favor. Y le van a hacer un favor a la Virgen, porque si me echan a la cárcel, más gente va a ir a la gruta. Entonces, ellos como que no les convino esa transacción, ¿verdad? Y van a ver lo que pasa después. Entonces llaman a un médico, al más ateo de Francia, para que negara que era verdad lo que estaba pasando y que dijera que Bernardita estaba loca. Y este médico lo manda, creo, a traer a París, y cuando la examina y va a andar con ella 3 días para arriba y para abajo y todo lo que le hacía a Bernardita, al final el gran ateo se convierte. Y el ateo, el médico dijo, aquí hay un hecho extraordinario, totalmente desconocido a la ciencia y a la medicina. Hermanos, esto tuvo que ser para la cultura masónica, que viene también unida con la de la Revolución Francesa, una espada que le traspasa. Porque nosotros vivimos en la época que todo es cierto si todo es comprobable, ¿verdad? Por eso hay gente que dice, si yo no veo, no creo. Santo Tomás, ¿verdad? Qué misericordia la del Señor, que le dijo, mete el dedo en mi llaga para que creas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de la prepotencia y de la idolatría del mundo moderno? Nosotros somos Dios. Nosotros somos los que creamos todo. Nosotros somos los que decidimos sobre la vida y la muerte. Ahora estamos hasta decidiendo con la inteligencia, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, que yo le tengo eso pánico, esos robots y estas cosas. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? El ídolo es el hombre. Ay, por eso es que vamos por malos caminos y la Virgen está apurada. Porque cuando el hombre tome el lugar de Dios, se va a caer todo.
y estamos tomándolo a diario. ¿Y qué pasa? Este statement del médico, esto traspasa la ciencia. Hermanos, Dios no está en contra de la ciencia sirve a Dios. Este doctor sirvió al plan de Lourdes. Pero la ciencia sirve a la fe, no la aniquila. Y nosotros estamos en una época en que queremos aniquilar la fe por la ciencia. Y una ciencia sin fe es limitada. Porque todo lo humano, aunque sea don de Dios, es humano. Todo lo humano tiene límite. Las cosas de Dios son eternas. Ya me hicieron señas que me tengo que callar, por lo tanto, quiero terminar simplemente con la Virgen como formadora de la humanidad. ¿Verdad que una de las misiones de los padres es educar? Y esta educación se ha como convertido en mandar al colegio. No, esa es otra misión. Que estudien, que se reciban la academia necesaria para que sean alguien en la vida. Pero la educación es algo más que ir al colegio. La educación es la formación de la persona. Y eso, perdónenme, tal vez en mi época sí había un poquito de formación humana, porque hasta nos medían el uniforme, ¿verdad? Y si ibas una pulgada más arriba, ¡prá!, te la bajaban. Que te enseñaban la modestia. Eso era. Pero ¿qué pasa? Los padres en su mayoría han dejado atrás la misión de educación de la persona humana. Y la educación es formar la humanidad de este hijo y de esta hija, formar sus modos, formar los usos sociales, las virtudes sociales, cómo comer, hermano. ¿Ustedes no han visto cómo comen a veces los niños? Con unos espaguetis así. Claro que caen bien, ¿verdad? Los tiritas. Pero hermanos, no saben comer. No saben cómo saludar. No dicen buenos días, no dicen buenas noches. O sea, no hay educación ni formación humana. Y la Virgen forma a Bernardita. Es formadora de la humanidad de Bernardita. Bernardita era una campesinita de este pueblo, buenísima, lindísima, pero una campesinita pobre de este pueblo. Y sin embargo, todos los que venían, empiezan a venir gente hasta de alta clase social, porque la Virgen se estaba apareciendo, y todos le decían: qué bella es esta niña, ¿cómo puede una niña tan campesinita aquí de este pueblo saludar con tanta gracia y dignidad? Hasta le hicieron la pregunta directamente a Bernardita: ¿quién te ha enseñado en este pueblo a saludar con tan graciosos saludos? Y Bernardita dijo: nadie, yo solamente hago lo que la señora hace. O sea, la Virgen le va enseñando a Bernardita cómo saludar, cómo colocar las manos, cómo relacionarse con los seres humanos. Porque, hermanos, la humanidad educada es reflejo de la humanidad redimida. Nuestra humanidad también se distorsionó por el pecado. Se distorsionó nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de sentarnos. Todo, no solamente el interior, también el exterior se desordenó. Y la formación humana es educar a la esencia de quienes somos como personas, a la dignidad de quienes somos. Pues la Virgen educa, no solamente le enseña las realidades espirituales más profundas a Bernardita, sino que le enseña las realidades humanas. Porque puede ser la mujer más santa, pero si no sabe saludar, nadie la va a escuchar. Si la humanidad no está transformada y transfigurada, no se puede evangelizar de las verdades
interiores que se guardan como un tesoro. La humanidad tiene que reflejar la espiritualidad. Que el Señor les bendiga.